Bueno, muchas gracias, Pablo, y gracias a Iciar también, que no la ve ahora, pero gracias a los dos. Y gracias a todos los que estáis aquí a la hora de la siesta, porque eso es de valientes, estar aquí a la hora de la siesta. Así que gracias a todos. Yo, a cambio, quiero compartir con vosotros los que han sido, sin duda, los 2 años más felices de mi vida. No porque el resto de años de mi vida hayan sido infelices, que no considero que lo hayan sido, pero creo que coincidiréis conmigo en que la vida se exprime mucho más cuando estamos de viaje y cada pequeño detalle se saborea de una manera diferente, ¿vale? Entonces yo quiero, más que centrarme a lo mejor tanto en los destinos, en los países en los que haya visitado, me gustaría centrarme en cómo el viaje me ha cambiado, ¿no? En la persona en la que me he convertido y en los aprendizajes que yo he extraído a través de estos 2 grandes viajes. Pues al principio, como tanta gente, uno de mis grandes sueños era dar la vuelta al mundo. Y hasta el 2015 yo tenía una vida bastante normal, con mi trabajo, mi rutina, mis amigos, mi vida normal que tiene la mayoría de la gente. Pero como le pasa a tanta gente, ya no me valía con los 15 días de vacaciones. Incluso ni siquiera cuando te atreves a cogerte el mes entero del tirón, eso ya tampoco era suficiente. Necesitabas más y más. Y no solo eso, sino que ya empezaba a haber gente que lo hacía, que se iba, que dejaba su trabajo, cerraba la casa y se iban a dar la vuelta al mundo. Y entonces yo empezaba a incomodarme cada vez más, a sentir esa necesidad, ¿no? Es que aquí ya no... Y además coincidió con un periodo como bastante oscuro de mi vida. No por nada en concreto, que tenía todo lo que podía necesitar, pero me faltaban cosas, ¿no? Me sentía que estaba muy estancada, la misma casa, el mismo trabajo durante muchos años. Y bueno, un día tomé la decisión, pero me fastidia porque esa decisión no fue realmente una decisión consciente, sino que salió más de la desesperación. De decir, es que no aguanto más esta vida en la que estoy, tan rutinaria y tan distinta a lo que realmente yo sueño. Y entonces un día llegué a casa después de salir a dar una vuelta y fue cuando me derrumbé. Y fueron 2 ideas principales las que me venían y me hicieron tomar esa decisión. La primera era, hoy puedo hacerlo, mañana no lo sé. Hoy tengo todas las condiciones que me lo permiten, económicas, familiares, ausencia de otras cargas. Mañana no sé si eso va a cambiar y no voy a poder hacerlo. Y la segunda de estas ideas, y creo que fue la más potente para mí, fue prefiero arrepentirme de lo que he hecho antes que de lo que no he hecho, ¿no? Me imaginaba siendo una mujer de 70, 80, 90 años y arrepintiéndome por no haberme atrevido a dar ese salto, por haber tenido demasiado miedo, que tenía muchísimo, ¿vale? Pero bueno, con esas 2 ideas, pues dije, pues lo voy a hacer. Yo no me voy a arrepentir de lo no hecho. Aún así, estaba tan cagada, lo siento, que no fue inmediato. Dije, bueno, todavía necesito darme unos mesecitos más. Y entonces eso sería por septiembre. Dije, venga, si hasta final de año no ha pasado nada en mi vida que me la revolucione, entonces me voy. Pero voy a esperar a ver si pasa algo hasta final de año. Claro, en 30 y tantos años no había pasado nada, no iba a pasar en 2 meses más, ¿no? Y entonces esta foto no es de ese fin de año, es del fin de año siguiente, que la tomó además Ignacio Izquierdo, esa foto, en Malapascua, en una isla de Filipinas, donde conocía a un montón de viajeros más. También hay algunos viajeros conocidos por ahí. Y si yo hubiese sabido en ese momento que me lo iba a estar pasando así de bien al año siguiente en Malapascua, no hubiese dudado tanto como dudé, ¿no? Entonces, bueno, el fin de año de 2014 a 2015, cuando todo el mundo brindaba por el año nuevo, yo estaba brindando por mi nuevo año, que iba a ser un cambio de vida, ¿no? Y entonces me lancé a irme. Prácticamente de casualidad empecé por Tailandia, por Bangkok, porque bueno, busqué el billete más barato a cualquier destino del mundo y salió Tailandia. Estuve bastante tiempo por el sudeste asiático, Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya, Vietnam, Filipinas y Singapur. Después di el salto a Australia y Nueva Zelanda y después, siempre en el mismo sentido, porque realmente quería dar la vuelta al mundo, ¿no? Hice un trocito de Latinoamérica, que fue Argentina, Uruguay y un pedacito de Brasil. Y al final regresé a casa antes de lo que esperaba, después os contaré por qué, pero bueno, me quedaban muchos países en el tintero, ¿no? Quería seguir subiendo toda América Latina, llegar a Norteamérica, saltar a África, pero bueno, se quedó ahí y estuvo bien, llegó hasta donde tuvo que llegar.
Tengo que decir que realmente nunca me arrepentí. En el momento en que puse el primer pie en el avión, sabía que era la decisión correcta. No solo no me arrepentí, sino que sigo estando convencida de que ha sido la mejor decisión que tomé en mi vida. Dejarlo todo e irme a cumplir mi sueño. Y tampoco me arrepentí de irme sola, porque era una cosa que también me frenaba. No habría sido mi elección si hubiese tenido otra. Pero entre no hacerlo o hacerlo sola, preferí hacerlo sola. Y a día de hoy me siento bendecida de no haber tenido la compañía para hacerlo acompañada, porque creo que de las mejores cosas que me pudo pasar fue hacerlo sola. Viví cosas que de otra manera no habría vivido. Y además, dirigiéndome sobre todo a aquellas mujeres que les puede dar miedo viajar sola, o a tanta gente que me pregunta, bueno, pero ¿y una mujer sola por el mundo, por esos países, no es peligroso? Pues no. Bueno, como han hablado los compañeros anteriormente, sí que pueden darse situaciones peligrosas en el viaje, ¿no? Y hay que tener sentido común, pero igual que hay que tenerlo en casa, no varía. Entonces, yo no me he enfrentado especialmente a situaciones peligrosas por ser mujer y estar sola. Mentiría si dijera eso. En realidad, sí hay una en la que me sentí bastante incómoda, pasé miedo, no pasó nada, y la quiero compartir con vosotros. Lo primero, para después nos quitamos las cosas feas del principio y ya después seguimos con cosas más bonitas. No tengo ninguna foto del momento porque, claro, no estaba yo para hacer fotos, pero cuando terminó todo, llegué a Montevideo y tal y como se veía la ciudad era como yo me sentía, ¿no? Una cosa negra y tormentosa. Yo iba haciendo autostop, hice autostop casi todo ese viaje, de Colonia de Sacramento a Montevideo. Estaba recién llegada a Uruguay. Y se paró un coche con un chico y me dijo que sí, que subiese, que no había problema, pero que tenía que parar a mitad del camino a revisar como unas torretas de la luz o de la electricidad, algo así. Dije, no hay problema, yo no tengo prisa, paramos y después seguimos hasta Montevideo. Y al montarme, pues empezamos a charlar de lo que se charla de la vida de uno y de otro. Y me dice que él trabaja en esa compañía de la electricidad, pero que como no le llega el salario a fin de mes, se dedica a secuestrar extranjeros y pedir un rescate. Claro, yo me lo tomo a broma, porque bueno, si lo haces no me lo vas a decir así de directo tampoco. Y me río, y a los 5 minutos vuelve a hacer la misma broma, y ya hace un poquito de menos gracia. Y a los 5 minutos vuelve a hacerlo otra vez. Y ya no tiene gracia ninguna. No me río, y es como... En ningún momento sentí que lo estuviese diciendo en serio, ni me sentía en peligro. Solo pensaba que era una persona con poca gracia para hacer chistes, ¿no? Y seguimos nuestro camino, y cuando llevamos 1 hora de camino, más o menos, sin decir nada, gira a 90 grados, se sale de la autovía por la que íbamos, y se sale a un poblado de 3 calles, suelo de tierra, despoblado, empieza a ir súper lento, mirando por la ventana, yo me descompongo, totalmente tensa, totalmente... No dice nada, se para un rato a mirar unas torres de la luz y después de un rato me dice, bueno, esto es lo que tenía que hacer, ya nos podemos ir, he terminado mi trabajo, podemos seguir. Entonces yo me relajo y digo, mira que eres mal pensada, ¿eh? Que el hombre solamente venía a hacer su trabajo y tú. Y ahora cuando va, tenía que girar para incorporarse otra vez a la carretera, gira hacia el lado contrario. Y ahí es cuando yo ya sí que me muero de miedo, digo, ¿qué mierda estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué no me cogí el autobús, sabes? Dio una vuelta enorme. Bueno, a mí me pareció enorme, por lo menos. Y después se incorporó a la carretera. Y ya cuando llegamos otra vez a la carretera principal, lo primero que me dice es, bueno, ¿y tú cuando te montas en un coche con un desconocido, cómo sabes que no te van a violar? Que no me parece la pregunta más bonita para hacerle a alguien en esa situación, ¿no? Y no sé de dónde me vino la inspiración para decirle, pues mira, sé que no me va a pasar nada porque he hecho autostop en muchos sitios, con mucha gente, y siempre ha sido una experiencia maravillosa. Y lo miré a los ojos y le dije, y estoy segura de que hoy no va a ser el día en que pase algo. Y él no dijo nada más y seguimos hasta Montevideo. Y en cuanto vi el cartel de Montevideo dije, para, que me están esperando aquí, es aquí donde me bajo. Y fue el momento más tenso y más... Todavía me estremezco un poco cuando lo recuerdo. Pero realmente yo creo que él solo quería reírse, ¿vale? No creo que hubiese querido hacerme nada malo. Y en cualquier caso, es solo una experiencia negativa, en la que no pasó nada al final, entre más de 90 vehículos que compartí haciendo autostop, ¿no? Entonces, por ver que es una cosa muy, muy, muy pequeña lo que te pueda pasar.
Pero bueno, en realidad hay incluso otra ocasión en la que me sentí más acosada que en esa, pero seguramente no por la persona por la que vosotros podáis estar imaginando ahora. Fue por esta señora. En Vietnam, en una zona rural, yo alquilé una moto para ir a visitar unas cuevas y yo iba con mi motillo, ¿no? Y allí es muy frecuente pues, verte a la gente que va caminando por el lado de la carretera para ir desplazarse de un lado a otro. Y también la gente, pues es habitual que si van con moto, pues le digan a alguien que suba a la moto y ahorrarles un tramo del camino. Entonces yo la vi y como para compensar que a mí tanta gente me había llevado en autostop, ¿no? Pues le dije que subiese. La señora, pues súper contenta, se sube en la moto y ahora en vez de agarrarse, bueno, yo iba adelante, en vez de agarrarme así o algo así, no, ella me agarraba aquí. Y era como, yo súper incómoda, intentando llevar la moto, quitándome la señora, ella muerta de risa, y volví a subir las manos. Pero no contenta con agarrarse, es que sobaba, ¿no? Yo no sé qué es lo que pretendía, pero bueno. Perdón. Ella se lo pasó bomba, yo no tanto, la verdad. Y es más, después cuando la dejé en su poblado, me invitó a entrar a comer a su casa y yo me excusé diciéndole que tenía prisa porque me sentía un poco intimidada, ¿no? Después me he arrepentido algunas veces de decir, bueno, ¿qué habría pasado? Seguro que algo interesante, ¿no? En esa casa. Pero en ese momento no me atreví. Y ahí está la prueba del delito, que es que yo iba todo el rato así. Todo el rato. Pero bueno, al margen de esas dos cosas, yo creo que prácticamente todo lo que te pueda pasar mientras que hagas autostop o couchsurfing o warm shower o cualquier tipo de interacción con gente local es maravilloso, ¿vale? Porque normalmente la gente que te va a recoger, hablando concretamente del autostop, por ejemplo, es gente que es abierta de mente, que está dispuesta a charlar, que tiene ganas de conocer gente nueva. Entonces de ahí solo pueden salir cosas buenas. Como por ejemplo, que te recoja un camionero chino, que solo habla chino, por supuesto, que yo no estaba segura si íbamos ni siquiera al mismo destino porque no entendíamos ni el nombre de la población a la que yo quería ir, pero ir viendo todos los paisajes maravillosos de lado a vista casi de pájaro, ¿no? Porque era un tráiler de estos gigantescos que van súper alto y ni en un coche ni en un autobús habría tenido esas vistas de Laos, ¿no? Ahí. O te puede pasar que te recojan dos amigos que vuelven de fiesta también en Laos y están flipadísimos de tener una occidental en el asiento detrás del coche, súper contentos, ofreciéndote todo tipo de cosas para agasajarte porque eres pues, una cosa súper exótica, ¿no? De llevar a una persona occidental detrás. Y paraban cada 2 por 3 para traerme cosas de comer. Y pararon a traerme el mejor snack, venían súper contentos, ¿no? Y me trajeron pues esa bolsa llena de grillos, súper emocionados de toma. Claro, yo no pude decirles que no, primero por educación y segundo porque es que tenían esas caras que cómo los iba a decepcionar y decirles que no, ¿no? Entonces, pues nada, lo probé, les dije, bueno, voy a coger uno con esa cara que no puede evitar, ellos se morían de la risa también. Debo decir que yo iba buscando los más chiquititos que fuesen crujientes, que no tuviesen partes blandas por dentro, ¿no? Porque era como más... Esa es la cara después de saborearlo. Pero en realidad tengo que decir que no estaban malos, ¿vale? Sabían como a fritos barbacoa y al final acabé comiendo 4 o 5. Así que nada es tan malo como parece al principio. También te puede pasar que coincidas con alguien, que te recoja a alguien, otro viajero, con el que de repente conectas un montón y sigues viajando durante varios días. Ya te has encontrado el transporte para varios días, recorriendo los parques nacionales de Nueva Zelanda, ¿no? Como me pasó con este chico y otra chica más que íbamos los 3 juntos. Todo ese tipo de cosas son las que te pasan haciendo autostop, interactuando con la gente. Y lo que está claro es que un viaje te cambia para siempre y no hay retorno de un viaje largo. Cambias muchas cosas, ¿no? Te vuelves más resiliente, confías más en ti misma, te vuelves más empática. Pero para mí lo más importante es que aprendes, porque te lo han demostrado, que la gente es esencialmente buena. Que el 99% de la gente es gente buena, sin duda. Como me pasó, por ejemplo, hay 1000 anécdotas que podría contar respecto a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en Filipinas, en el barco que iba al nido, eran 3 días de travesía, yo era la única extranjera, y íbamos cientos de personas hacinados así.
Y yo tenía la rodilla hecha abajo porque había tenido una caída de moto en Vietnam, como todo mochilero que se precie en el sudeste asiático. Pero estaba fea la herida, ¿no? Como recién hecha, además, parecía que se estaba infectando. Había tenido noticias muy malas de España, entonces era como un momento ahí feo del viaje. Y se montó toda una cuadrilla en las literas de alrededor, que ni ellos se conocían entre sí, ni me conocían a mí previamente, pero entre todos eran como mis enfermeros de campaña durante esos 3 días que salían a comprarme comida, que se preocupaban continuamente si estaba bien, que, bueno, fueron como un poco mis salvadores en esos 3 días, ¿no? Y ves eso, que la gente es esencialmente buena. Y otra de las grandes cosas que te enseña el viaje es que hay que confiar en el viaje. El viaje, a la vez que te trae el problema, te trae la solución. Yo normalmente soy más de querer controlar todo lo que va a pasar, pero en el viaje no se puede. Y en el viaje fluyes y tal y como fluyes van apareciendo las soluciones, ¿no? Como por ejemplo aquí, igual en Filipinas también, en Iloilo, también con la pierna, llegué a Iloilo porque se suponía que un barco salía esa misma tarde, pero después resultó que no, que tardaba 3 días más en salir. No encontraba couchsurfer, no encontraba alojamiento, no tenía sitio donde quedarme y simplemente charlando con este señor me dijo, pero ¿de qué te preocupas? Yo soy el de seguridad del barco y te puedes quedar en el barco los 3 días hasta que el barco salga. Y eso pasa un montón de veces. Si habéis escuchado a otros viajeros, es como brujería, como magia. Te llega de repente la persona concreta en el momento adecuado, ¿no? O que se te estropee la bici, como en otro viaje, en medio de la nada. Y la única persona que pasa resulta que es un mecánico de bicicletas, ¿no? Pues cosas de esas, un montón, un montón. Entonces aprendes a fluir y a confiar en el viaje. Y bueno, resumo mucho, ¿no? Porque son los 2 viajes, pero cuando llevaba 11 meses de viaje, estaba en el norte de Argentina, en la zona de Jujuy, con estos paisajes preciosos, y era el día que tenía que cruzar la frontera ya a Bolivia, ¿no? Y ahí decidí que me volvía a casa, que los 11 meses que el viaje había terminado. Y lo decidí por 2 razones. Una, porque después de 11 meses empezaba a sentirme muy cansada, a pesar de que había hecho parones. Por ejemplo, en Buenos Aires estuve un mes entero parada en Buenos Aires porque iba necesitando un respiro. Pero había empezado a sentir rutina en el viaje, ¿no? Como buscar todos los días dónde alojarme, salir todos los días a ver cosas. Se convirtió en rutinario y ya no le estaba dedicando la emoción que yo creía que le tenía que dedicar al viaje. Y al mismo tiempo hubo una segunda razón que pesó más, debo admitir, que un par de meses antes conocí a un chico, empezamos a viajar juntos, nos enamoramos locamente, yo era el hombre de mi vida, y él se volvió a Europa, dijo que él regresaba. Y yo, como si una mujer empoderada, pues le dije, pues tú te vuelves, que yo estoy cumpliendo el sueño de mi vida, yo no voy a abandonarlo por ti, ¿no? Cuando yo acabe, pues ya nos encontraremos. Y tardé 15 días en llamarlo y decirle, oye, que ya no estoy tan empoderada, que me vuelvo. No. Total, que me volví, pero todo fue una mierda. Nada era tan bonito como yo me creía que iba a ser, ¿vale? Llegué y la relación con este chico fue un fiasco, pero además llegué y me dijeron que mi madre estaba enferma, que tenían que operarla en 3 días, le habían detectado un tumor. Y dio la casualidad de que yo estaba allí. No me habían dicho nada para no preocuparme, para no fastidiarme el sueño de mi vida, ¿no? Pero dio la casualidad de que yo estaba allí cuando tenía que estar. Entonces para mí es el ejemplo más claro de cómo el viaje te trae lo que te tiene que traer, incluso para que acabes el viaje. Porque yo acabé mi viaje feliz y contenta de volverme porque estaba enamorada. Después fue una mierda, pero esa persona apareció ahí para eso. Pero imaginaros si no llega a ser así y tengo que acabar porque me dicen, oye, vente que tu madre hay que operarla. O sea, habría sido el final de viaje más de mierda. Entonces, incluso en esos momentos, el viaje te trae lo que tiene que traerte. Pero bueno, cuando volví, aquí lo hemos estado comentando antes, las vueltas de un viaje así son muy duras. Cuesta mucho entrar otra vez en la rutina, no encajas. Yo echaba muchísimo de menos cosas tan sencillas como ver el atardecer todos los días. En los viajes te das el tiempo de ver los atardeceres. Y aquí
no tenemos el tiempo. Si vivimos en una ciudad no hay un sitio desde donde verlo. No sé, en el viaje se aprecian mucho estas cosas tan pequeñas y detalles como tan tontos, entre comillas, como un atardecer o como un amanecer. O sea, aquí no me levantaría nunca a las 5 de la mañana para ir a ver el amanecer, pero en el viaje lo haces y te engancha, ¿no? Echaba mucho de menos estas cosas y echaba mucho de menos encontrar gente que quisiera dedicar su tiempo a vivir, a cosas tan poco productivas como jugar un juego de mesa con una persona a la que no conoces de nada. Creo que aquí nos paramos muy poco a este tipo de cosas y eso lo echaba mucho de menos. Sentía que estaba entrando otra vez en la misma rueda en la que estaba antes. Y entré en la rueda durante mucho tiempo. Además, volví al mismo trabajo, con lo cual era como de qué me ha servido este año que he estado fuera. Y 5 años después, nada más y nada menos que 5 años, después de la pandemia, que a mucha gente le sirvió también, ¿no?, de revulsivo para salir de nuevo, pues decidí que no aguantaba más, que necesitaba volar de nuevo y necesitaba volver a ser tan feliz como había sido en ese año, ¿no? Y decidí que me iba, di el salto de nuevo, pero esta vez sabía que iba a ser de una manera distinta. Iba a ser en bicicleta. El germen de este segundo gran viaje está en el primero, en el de la vuelta al mundo, porque estando en Nueva Zelanda, como en las antípodas, ¿no?, muy simbólico de guau, estoy tan lejos que a poco que me mueva empiezo a estar más cerca, no puedo estar más lejos de casa. Pues nada, reflexionando, decía, bueno, este viaje es fantástico, estoy súper feliz, súper contenta, pero hay algunas cosas que me chocan. Una, si yo quiero viajar así de manera más prolongada, los aviones que cojan me rayaba mucho lo que contamina un avión, a pesar de que lo hice casi todo por tierra, excepto los vuelos así transoceánicos. Digo, entonces necesito encontrar un modo más sostenible, ¿no?, más ecológico. Segundo, notaba que cada vez necesitaba viajar más y más lento cada vez. Y tercero, me parecía de algún modo injusto con el planeta, por decirlo de alguna forma, el desplazarme de una manera tan fácil como montarme en un coche, en un tren, en un avión, que lo único que necesitas es tiempo y dinero. Lo único. Me pedía el cuerpo algo en el que tuviese yo que poner un esfuerzo, ¿no? Entonces creo que la bici reúne esas cualidades perfectamente, esas 3 características. Y entonces, bueno, pues esa idea que había tenido 5 años antes, la pongo en marcha durante la pandemia, decido que me voy en bici. No me compro ninguna bici, saco la que tengo en el trastero, una bici del Decathlon de 300 € de 10 años antes. Le compro unas alforjas. Yo, bueno, uso la bici todos los días en Sevilla para desplazarme, pero no soy ninguna ciclista ni nada por el estilo. Y decido que me voy. Y cuando estoy viendo qué ruta hacer, cuando estoy tratando de decidir qué ruta hacer, que en principio iba a ser de Cádiz a Atenas, simplemente porque hay las redes Eurovelo, que son redes que están trazadas a nivel europeo de gran recorrido, pues hay una que sale de Cádiz y digo, ojo, pues es que me cae al lado de casa, ¿para qué voy a buscar más, no? Yo pensaba hacer esa ruta. Bueno, en realidad yo quería haber hecho, mi sueño en realidad era de Marruecos a Sudáfrica, pero si ya me parecía una dificultad la bici, que no lo había hecho nunca, preferí en esta ocasión, pues, por algún lado, ponérmelo un poquito más fácil. Bueno, que cuando tenía mi ruta más o menos decidida, que era esa, de Cádiz a Grecia, a Atenas, escucho por las noticias que en la Sierra de Huelva, que es donde yo me he criado, he pasado muchas horas en la Sierra de Huelva, se produce un incendio súper gordo en el que se queman 15.000 hectáreas, brutal, y se me parte el alma porque es mi sierra, ¿no? Y mucha frustración de ver que todos los años es igual, que todos los años un montón de incendios. Y pienso, bueno, ¿qué puedo hacer yo al respecto si es que puedo hacer algo? Y entonces se me ocurre mezclar las dos cosas, ¿vale? Mi viaje en bicicleta con montar un proyecto al que llamo Por Piñones, en el que monto una campaña de crowdfunding para recoger fondos y donarlos para intentar montar un vivero forestal con el que criar arbolitos que replantemos en el monte. La idea era intentar recoger 1 euro por cada kilómetro recorrido. Entonces, alargué la ruta hasta Estambul para que fuesen más kilómetros, más euros. Y en vez de salir de Cádiz, pues salí de la Cueva de la Mora, que es la aldea donde empezó el incendio. Eran 8.000 kilómetros, con lo cual esperaba recaudar, pues, 8.000 euros. Y salí. Y yo me creía que era imposible que yo fuese más feliz que el año que di la vuelta al mundo.
Pero eso era porque no había hecho nunca un viaje en bicicleta. A mí el viaje en bicicleta me ha conquistado por completo. Me parece una forma increíble de viajar. Por estar en contacto continuo con la naturaleza, por hacer ejercicio todos los días, porque te permite conocer gente mucho más fácil que de otro modo, o al menos a mí me lo hizo. No sé, me enamoró el montar en bicicleta, ¿vale? El viaje en bicicleta. Es verdad que tuve que aprender cosas nuevas, habilidades nuevas, como mecánica. Me tuve que hacer amiga, desinteresadamente, del mecánico de mi barrio para aprender. Pero también, por ejemplo, una cosa que me di cuenta es que de forma natural empecé a orientarme más a las soluciones que a los problemas. Los enfados no me duraban ni un minuto, sino que era, vamos a la solución. Y si esto no funciona, pues otra cosa. Me llevé más de un día intentando arreglar esta rueda porque no había manera. Pero yo no estaba enfadada, ¿sabes? Es lo que decía Run antes, tengo tiempo, ¿qué más me da? ¿No? Entonces, bueno, esa era una de las cosas que me trajo el viaje en bicicleta también. También que te enfrentas a tus miedos. Yo tenía la fijación de querer hacer las cosas en autosuficiencia, ¿no? Llevaba mi tienda, llevaba mi hornillo, llevaba la ducha, todo para no depender de nadie. Pero ¿qué pasaba? Que a mí, lo siento, me daba miedo hacer acampada libre. Me daba miedo hacer acampada libre, no lo podía aguantar. Yo la hacía, pero no dormía. No tengo ninguna foto en condiciones y bonita de mi tienda, porque es que yo la montaba cuando ya era de noche, la desmontaba antes de que amaneciese. Debo decir que el mayor miedo que me daba era que llegase en medio de la noche la Guardia Civil y me dijese para afuera, desmonta la tienda y encima una multa, ¿no? Entonces, bueno, tuve que hacer frente a eso. Y además yo estaba convencida de que era un tema de practicar. Cuantas más veces lo hiciese, pues menos miedo me iba a dar. Y un día cuando estaba en Cabo de Gata, en Almería, todavía bastante al principio, dije, bueno, hoy va a ser el día que va a ser un punto de inflexión. Hoy voy a dormir súper a gusto y súper bien y mañana ya voy a ser la nueva Marta que no le da miedo hacer acampada libre. Y efectivamente, pues yo monté mi tienda, súper bien, todo un escenario idílico. Me meto en la tienda, me duermo en menos de un minuto y al ratito me despiertan unos ruidos y claro, y eran jabalíes, varios jabalíes osando, buscando raíces, buscando comida. Y claro, mi instinto me pongo a hacer ruido, a tocar las palmas, a encender la linterna y no me hacen ni caso, se quedan ahí, se quedan ahí. Y de repente digo, bueno, tío, yo no sé si esto es lo que tengo que hacer. Y entonces cojo internet, ¿no? Y digo, ¿qué hacer si te encuentras un jabalí? Y pone, lo primero, evalúa si está lejos o cerca. Digo, bueno, lo estoy oliendo. No sé, si está lejos, haz ruido, hazte notar que se alejen. Si está cerca, no te muevas, no hagas ruido, no los asustes, que se pueden poner violentos. Digo, llevo un cuarto de hora haciendo lo que no debo hacer. Y ahí es cuando de verdad me entró el miedo. Entré en apnea el resto de la noche, no volví a respirar, no volví a dormir tampoco. Y en cuanto hubo un rayito de luz, pues levanté el campamento y me fui. Y efectivamente fue un hito, fue un punto de inflexión, pero que ya muchísimo más miedo de acampar, ¿no? A cambio, cuando el viaje te quita unas cosas, pues te da otras. Y fueron las habilidades para encontrar otros sitios donde dormir. Preguntaba mucho en zonas pues, así más rurales si podía acampar en las fincas y, no sé, sitios que me sintiese un poco más protegida. O, por ejemplo, en estaciones de bomberos. Pues un día yo entré y pregunté. Y tuvimos que entrar a preguntarle al jefe, que es el más alto de aquí. Y dijo, no, categóricamente. Porque además estábamos en COVID todavía y era como alguien de fuera, no. Y ya empezó otro de los bomberos, venga, que no pasa nada, que en el gimnasio se puede quedar. Bueno, te puedes quedar, pero aquí fuera en el patio y a las 5 de la mañana te tienes que haber ido. Cuando usted diga, yo me voy. Bueno, en vez de allí, ponte aquí que hay un techadito y por si llueve, mejor te pones aquí. Yo, vale, donde usted diga. Bueno, espérate, que le voy a preguntar a los compañeros. Si no les importa, te quedas en el gimnasio. Yo espero. ¿Quieres darte una ducha? Porque si llevas todo el día pedaleando, igual te metes... Bueno, pues si usted me ofrece una ducha, ¿quiere una cerveza? Porque nos estamos tomando una cerveza. Total, que así fue, como entrando en confianza y al final acaba, Marta, fotos para Instagram, vamos. Bueno, entonces te da idea de cómo la gente al final pues, te quiere ayudar, ¿no? Y fue muy divertido porque se convirtieron como en zonas temáticas. En todo el Levante y Cataluña fueron los bomberos. Después en Francia fueron gente individual. En Italia me acogía, empezaron lo que ellos llamaron las cadenas de la amistad. Que era, me acogía a alguien que yo conocía por la calle de casualidad y ese ya se preocupaba de llamar a su primo que vivía a 60 kilómetros más para adelante y decía, mañana te quedas con mi primo. Y ese me buscaba a otro y ese a otro y ese a otro y ese a otro. Y en Italia no tuve que buscar, la última noche nada más tuve que buscar alojamiento. Yo ya sabía dónde iba a dormir, bueno, y la pasta, las pizzas, todo eso maravilloso.
Y era como temático. En Italia eran todos gente que pertenecían a una asociación medioambiental, como tipo Greenpeace, algo así. Después en Albania eran monjas. Me recorrí todos los conventos de Albania. Uno de los primeros días di con este convento, de casualidad. Dormí, fantástico. Y a la mañana siguiente me llega la superiora, que es la segunda, con un libro bajo el brazo, así de gordo. Me dice, Marta, siéntate. Dime cuál es tu ruta por Albania. Digo, mira, pues voy aquí, aquí, aquí. Apunta que te voy a dar los nombres de todas las madres superioras de todos los conventos en tu ruta. Entonces tuve protección divina en Albania. Y así fue, en todos los países había como, ¿no? En Grecia fueron los del Partido Verde, los verdes, en cada sitio. Y, bueno, me gusta mucho recalcar, porque en esta ruta por Europa no era mi primera idea, como dije. De hecho, no me seducía mucho, porque, bueno, ya hemos estado en Europa, lo tenemos al alcance de la mano, y era como, no me fascinaba, era simplemente por hacer el viaje en bicicleta. Pero para mí fue súper entrañable ver cómo en Europa también somos buenos. Que la gente me decía, va, eso es en Asia cuando has estado por ahí, eso es en Latinoamérica, en Europa no esperes que te pase eso. También, esta familia es una familia francesa, que siempre son los más estirados o los tenemos por ahí, ¿no? Le pregunté a la chica si conocía dónde había una panadería. Me dice, ¿pero qué es, para comprar pan para el almuerzo? Digo, sí. No, te vienes a casa a comer con nosotros, con mi padre y con mi madre. Y no solo comí salmón y un montón de cosas, sino que me dijeron, y cuando quieras venirte a pasar las vacaciones a nuestro apartamento, te vienes que tienes las llaves. ¿Sabes? Y eso fue en Europa. Es decir, que sí, muchas veces nos hemos vuelto más individualistas, nos hemos olvidado del otro, pero yo creo que esencialmente seguimos siendo humanos y seguimos siendo igual de buenos. Y me gusta recordarlo porque en Europa también, ¿no? Lo que pasa es que creo que muchas veces se nos ha olvidado pedir ayuda. Nos da apuro, nos da miedo, no queremos molestar. Y muchas veces somos nosotros los que tenemos que decir, mira, tengo este problema, ¿puedes ayudarme? Porque la inmensa mayoría de la gente, si está al alcance de su mano, te va a decir que sí. O si a ti te preguntan, ¿me puedes ayudar? Y está en tu mano, ¿vas a decir que no? Lo normal es que digas que sí. Entonces creo que es importante eso, recordar que nosotros también tenemos que pedir ayuda, ¿no? Y bueno, finalmente llegué justo 8 meses después, llegué a Estambul, que era el objetivo, era el destino final. Fue una sensación brutal, indescriptible. O sea, llegar allí, además coincidió que justo cuando yo entraba en la explanada de Santa Sofía y de la Mezquita Azul empezó la llamada al rezo, a la oración, con lo cual los vellos de punta. Decir, lo he conseguido, por piñones he llegado yo a Estambul. Y bueno, pues fue eso, increíble. Además, no solo por haber llegado y haberlo conseguido, había mucha gente, además, por el camino que se reía de la bici, ¿no? Era como, con esa bici tú vas a llegar a Estambul, no te lo crees ni tú. Pues ahí estaba yo con mi bici, ¿no? Y también el vivero, pues os lo presento, está funcionando. Conseguimos recaudar no 8.000, pero 7.000 euros. Y ahora mismo hay 3.000 plantitas a la espera de ser replantadas el próximo otoño en el monte. Y bueno, cuando llegué a Estambul, pues tenía 3 opciones. Ya había acabado el proyecto en sí, ¿no? Tenía 3 opciones. O regresar en avión, o regresar en bicicleta, pero por otra ruta, o seguir hacia adelante. Y dije, pero si estoy más feliz que nunca, ¿qué sentido tiene que vuelva? Y decidí seguir hacia adelante. Pues quería seguir bajando por Turquía y llegar a Irán, que había estado anteriormente en Irán y me parece el país número 1 en cuanto a hospitalidad y a gente maravillosa. Y me di cuenta que los turcos son el número 2 en hospitalidad, gente maravillosa. Es que era incapaz de escapar de la gente turca, ¿sabes? Y además en cada casa era como si fuese mi casa. Con esta señora, eran abuela, madre e hija, ¿no? Yo me llevé toda la noche charlando, ella en turco, yo en español, en inglés, y toda la noche. Y cuando me despedí era como si me estuviese despidiendo de mi abuela, ¿no? Recibí tantísimo amor en Turquía. Pero bueno, al final decidí volver a España por temas familiares. Yo creía que iban a ser unos días, que se convirtieron en semanas, que se convirtieron en meses. Regresé en el 2022 al final a España y no volví. Mi bici se quedó en Turquía 1 año y medio hasta que fui a recogerla. Pero bueno, me prometí cuando inicié este segundo viaje, me prometí que mientras estuviera en mi mano y mientras me fuera posible,
no iba a volver a tener un trabajo de oficina y me iba a volver a preguntar mucho más a menudo si soy feliz con lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, a día de hoy vivo relacionada con los viajes, vivo trabajando como guía acompañante, colaborando con 2 agencias, visitando un montón de países distintos, paisajes tan preciosos como este. Pero tengo que reconocer que sigue quedando en algún lado de mi cabeza, sigo soñando con emprender ya un 3er viaje de largo recorrido para que se me siga quedando esta cara que se me pone cuando viajo. Muchas gracias, Marta. A ti. Ha sido y es un placer tenerte aquí con nosotras. Déjame el pasador y así me lo quedo y estás más tranquila. Vale. Y tenemos la suerte de tener un tiempecito para hacer un turno de preguntas. Como siempre, tenemos a Marina y a Susana por ahí con los micrófonos. Podéis ir levantando las manos si queréis. Yo siempre tengo alguna pregunta en la cabeza y me dicen... ¿por aquí? No. Que me dicen que en el streaming hay un par de preguntas o comentarios, así que vamos a pasar para allá al mando. Voy a leer un par de comentarios que han escrito personas en el chat que te estaban escuchando. Y una dice, Laurence Basser, dice, totalmente de acuerdo contigo. Me fui 15 meses sola por Latinoamérica y ha sido la mejor experiencia de mi vida, así que no estás sola. Y Álvaro Contreras dice, qué grande eres, Marta. Pues gracias a los 2. Por ahora no hay más preguntas. Vale. Bueno, ¿quién tiene alguna preguntita por aquí que se anime? Mira, ahí esta chica. Un momentito que te acercan el micro por tu derecha. Y así te escuchamos todas perfectamente. Muchísimas gracias por la charla, ha sido súper interesante. Y yo te quería preguntar sobre todo por el tema de Irán. Además, como mujer, es decir, es un lugar que me apetece mucho conocer, pero bueno, al mismo tiempo me echa un pelín para atrás. Irán. Bueno, Irán lo conocí en un viaje de ida y vuelta, ¿vale? De solo unos 20 y tantos días, pero nada de un viaje, metida en un viaje largo. Y como he dicho, para mí es el país número 1 en hospitalidad de la gente. Me he sentido súper bien en Irán, súper cuidada. Iba sola también. En pocos sitios me he sentido tan cuidada y tan protegida como mujer también, como en Irán, ¿vale? Creo que tenemos que distinguir mucho entre el pueblo de Irán y el gobierno que hay en Irán. Y bueno, hay que mirar siempre, es un país en el que hay que mirar el momento en el que ir o no ir. Pero en general siempre es más seguro de lo que nos cuentan. Yo tengo la inmensa suerte de tener amigos iraníes en Irán y hay veces que me han dicho, no, ahora no vengas, ¿no? Bueno, cuando todo el problema con Masha Amini, con la chica esta, todas las revueltas que se iniciaron, pero en general es mucho más seguro de lo que nos creemos aquí. Y no conozco a nadie que haya estado en Irán y que hable mal de Irán. Entonces yo solo puedo animarte. Marta, ¿y cómo te sientes tú como mujer obligada a usar el velo y en un entorno en el que las mujeres también están obligadas a usarlo? ¿Te remueve? ¿Qué te suscita? ¿Cómo te sientes ante eso? Claro, me remueve, me enfada como mujer y evidentemente yo no, o sea, porque voy de visita, ¿no? y vuelvo, sería diferente completamente si viviese allí. Tengo amigas, por ejemplo, iraníes que ahora se han rebelado y no están llevando el velo, que me parece, de hecho una ha estado muy detenida valiente, sí. últimamente, las últimas semanas. Pero aún así, yo creo que merece conocer la realidad, conocer también a las mujeres y conocer de primera mano cómo se sienten ellas. Y para mí es, bueno, yo lo hago y lo volvería a hacer. Sí, perfecto. Mira, hay una preguntita por allí que va a pasar el micrófono. A mí me gustaría saber también cómo te financias durante todo el tiempo que estás viajando, claro. Sí, pues el primer viaje fue entero de ahorros, ¿vale? Bueno, ahorré durante un tiempo, también es verdad que viajaba pues de manera muy económica, ¿no? Haciendo mucho couchsurfing, hice mucho autostop, cuando me quedaba en hostales intentaba siempre mirar el precio, fue todo ahorro. Pero de todas formas, también te digo que viajando se gasta mucho menos de lo que te piensas y mucho menos de lo que te gastas aquí.
Y el segundo viaje también fue ahorros. Y después el proyecto de crowdfunding, un 20% me lo quedaba yo. Bueno, todo el mundo lo sabía que donaba, ¿vale? No era pues para esos gastos, ¿no? Pues de alojamiento, de comida. Pero vamos, en 8 meses en la bici me gasté 2.000 euros, que es muy poco dinero. La bici es muy económico. ¿Y en la vuelta al mundo sabes cuánto? Pues no he llegado nunca, tengo ahí las cifras, pero no he llegado nunca a sumarlos, pero era una media de unos 500 euros al mes, incluyendo países como Australia y Nueva Zelanda, Qué fiera. que suben mucho la media. Pero si unos 500 euros al mes fueron 11 meses, pues calcula. Baratísimo. Mira, desde casa, por el streaming, ¿hay alguna preguntita? Sí, que está el chat muy animado aquí. Mira, justo Laia preguntaba lo que acabas de responder, pero Nómadas Traveling preguntan si te quedas con la bici o con el autostop. Oh, qué difícil. Pero creo que me quedo con la bici, porque la sensación de libertad tan grande que te da la bici, o sea, es que es libertad absoluta, absoluta. Puedes ir donde quieras, cuando quieras, me quedo con la bici. Y también la bici propicia mucho el contacto local, que es lo que te puede dar a lo mejor el autostop, ¿no? Porque al final, quieras o no, causas mucha curiosidad y es súper fácil que la gente te pregunte. Y más siendo una mujer, porque bueno, todavía, pues por desgracia, se ve más raro que una mujer viaje sola que un hombre. Y entonces se te para a preguntarte muchísima gente y eres capaz de establecer un montón de contactos al ir con la bici. ¿Alguna preguntita? Mira, allí al fondo están levantando la mano, te llevan el micrófono enseguida. Hola, buenas. Gracias por compartir tu experiencia. A ti. Yo te quería preguntar por el tema de la acción solidaria que habías hecho. Si lo ibas comentando en todo el viaje, si tenías que retransmitirlo, cómo lo retransmitías, si algunas personas lo acogían y jope, te daban como más opciones y todo esto. Gracias. Pues yo lo monté en la plataforma GoFundMe y ahí iba haciendo actualizaciones periódicas para que la gente que había donado pues fuese sabiendo cómo iba el tema, pero sobre todo diariamente a través de redes sociales iba contando cómo iba el viaje, ¿no? Pues hoy he hecho esto, he hecho lo otro, iba contándolo día a día. Y así, y después donó, ya ves, 7.000 euros. Yo es que estoy súper contenta de lo que se consiguió. Muchísima gente donó, mucha gente conocidos, familiares, amigos, muchísima gente anónima, ¿sabes? Bueno, salí también en varios medios, ¿no? En entrevistas de radio, de televisión, y era brutal como después de cada entrevista había donaciones de gente que no me conocía, pero además donaciones de 200, 300 euros, ¿sabes? Y después también la gente que conocía por el camino quería también, por ejemplo, en Cataluña fue muy gracioso, un señor que era andaluz y que llevaba toda su vida viviendo en Cataluña y nada, le cuento la historia y dice, toma, yo quiero colaborar, y me da el hombre 2 euros, súper gracioso. Y ahí están sus 2 euritos. Entonces eso, pues así es como lo iba haciendo. Marta, si alguien quisiera iniciar un proyecto de estos solidario en su próximo viaje, ¿algún consejo, algún aprendizaje, cosas que hubieras hecho diferente? A ver, es muy importante darle mucha voz, contarlo mucho, moverlo mucho, que se mueva, porque si no, bueno, al final tienen que ser donaciones. Tratar de... Yo no tuve ningún problema, pero una de mis preocupaciones que tenía era amarrarlo todo bien con las asociaciones con las que estaba trabajando para que no hubiese ningún problema y que fuese todo transparente y publicadas las cuentas y ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos un contrato y en realidad, no sé, es que fue todo muy fácil, en realidad salió rodado, pero esas 2 cositas diría. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer la última pregunta, pero tenemos tiempo para una. Pues están... Venga, por aquí a la derecha. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me has inspirado a mí también. Me Me alegro. gustaría hacer lo que tú haces. Solo lo he hecho por España de momento. Pero bueno, de la bici, ¿cómo fue el cansancio? Porque si no dormías... Claro, ese era uno de los problemas y por ¿cómo eso te tenía que sentías? buscar a los bomberos. Quería saber cómo te sentías con el paso de los meses, físicamente y mentalmente. Lo bueno de la bici es que el entrenamiento lo vas haciendo ahí sobre la marcha.
¿no? Entonces, bueno, pues empecé a lo mejor más flojita y fui incrementando. Si algún día estás cansado, haces menos. Si un día te sientes fuerte, pues haces más. Es verdad que yo tuve algunos problemas de rodilla, entonces pues llegó un momento en que tenía que, aunque no me sintiese cansada, pero tenía que medir el número de kilómetros. Pero después fui, precisamente por eso, iba viendo fisioterapeutas a lo largo del camino, vi como 3 o 4, y la verdad es que estos me decían, pero es que tú tienes las piernas muy fuertes. Y yo decía, señores, que llevo 5.000 kilómetros en bici. Entonces eso, que es que el cuerpo se te habitúa y no, al final, los primeros días a lo mejor acabas más cansado, pero después es cansancio como el de cuando vuelves a casa después del trabajo. Marta, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido hasta aquí hoy.